estar viendo la pantalla, estar viendo el cuadrito, ver el chat y además estar dándoles el ingreso. Entonces yo no tengo problema siempre y cuando espero no tengamos la mala experiencia como lo han tenido otros profesores, que se infiltra gente que no es del grupo y empiezan a hacer cosas inadecuadas, entre ellas estar diciendo groserías o cosas inadecuadas en el chat, o empiezan a agredir compañeros, o por ejemplo ponen bueno, me han platicado algunos profesores que les ha tocado que les ponen fotografías pornográficas o pasan encuerados. Digo, a mí nunca me ha pasado esto en todo este tiempo que llevo dando la clase así, pero bueno, espero no sea el caso. Si hay alguien que no sea del grupo y que esté entrando, bueno, como oyente, pues ahorita hasta que la doctora nos pueda hacer el favor de ver quiénes sí son del grupo y quiénes que no, pues los empezarán a sacar. Pero ahorita realmente les digo, yo no me pongo a revisar tan específicamente eso, y si hubiera el caso, pues simplemente cancelo la clase. Entonces traten de no dar, por ejemplo, ni las contraseñas o las ligas de las clases y hablo nada más de mi clase, de otras clases, una por respeto a ustedes mismos y a sus compañeros, y otra también para el profesor, porque es muy triste que pase ese tipo de cosas y que nos tengamos que enfrentar a cancelar clases o a estar sacando gente, ¿no? Digo, pues evítenos esa parte, evítensela ustedes y evítenla a nosotros. Ahora sí, ya entró la doctora. Entonces, si se quieren anotar, ya se pueden empezar a anotar, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias, doctora. ¿No? De qué. Bueno, entonces si no tienen ahorita otra duda, vamos a continuar con la clase. ¿Se acuerdan que el día de ayer estuvimos revisando lo que fueron, me voy a regresar aquí tantito, los tipos celulares con respecto a citología vaginal, y vimos cuál era la célula más, digamos, más abundante con respecto a las diferentes etapas del ciclo estral? Entonces, aquí la cuestión, yo les decía que no se vayan a quedar como en algunas otras ocasiones sus compañeros dicen, pues es que así venía en la tabla. Bueno, la tabla es una referencia, y ya también les hice pues el que tengan muy en cuenta que esto va siendo como que va transitando. Entonces, obviamente, si yo estoy hablando de que vengo de un anestro o de un diestro, pues esto va a tener una gran cantidad de células parabasales. Conforme empieza a moverse el ciclo, se van a instaurar, por ejemplo, en parabasales. Vean que aquí ya en el metaestro, en el diestro, tiene el 60%. De ahí pasa a lo que sería el proestro, aumentando la cantidad de parabasales a intermedias. Acuérdense que esto lleva pues una sincronicidad y un desarrollo ordenado. Y entonces, una vez que esto sucede en el proestro, lo más importante, porque a lo mejor ayer ya no lo revisamos tan a fondo, acuérdense que en esta etapa voy a ver el moco turgente o una sanguasa que le llaman, un líquido sanguinolento. Y esto lo que me está diciendo es que, bueno, hay diapedesis por parte de los glóbulos de glóbulos rojos por parte del útero, y también hay polimorfonucleares. Eso me da las características tanto del color. Obviamente también hay una influencia hormonal que era la estrogénica, y así sucesivamente. Entonces ustedes revisan la tabla, van a ver que entonces ya del proestro para que pase al diestro, ¿qué va a suceder? Va a empezar a movilizar estas intermedias hacia las superficiales nucleadas. Entonces yo puedo tener una muestra que al momento del reporte me dé que tienen pocas parabasales, algo de intermedias, más superficiales nucleadas, y a lo mejor escasas anucleadas o escamosas. Y esto quiere decir que entonces van pasando del proestro al estro, y entonces a lo mejor encontrarse en una etapa intermedia, ya sea en proestro final o que le llaman también proestro terminal, y en un estro inicial. Entonces eso es lo que hay como analizar, aparte el tiempo, ¿no? Los días. Y lo otro es que, por ejemplo, aquí vamos que cuando ya está el estro instaurado, es decir, cuando ya tiene arriba del 80-90% de escamosas, esto ya no debe de tener la hembra, ya no debe de tener ni glóbulos rojos ni polimorfonucleares, o muy escasos. ¿Cuándo llamo escasos? Cuando yo en una preparación, en un campo, en 40X, y si quieren por favor anótenlo por ahí. ¿Por qué les digo 40? 40X es 40 seco fuerte. Es porque allí es donde vamos a tratar de ver hacer este conteo. Y entonces en ese campo podemos encontrar no más de 5 estructuras. Eso sería escaso. Moderado sería de 5 a 10. Moderado sería de
de 10 a 15 y arriba de 15, 20 ya sería abundante en un campo, y es como generalmente ustedes van a encontrar que les van a empezar a reportar estos tipos celulares. Entonces ahí se fijan, como tal no hacen un conteo, simplemente les digo yo que ocupan la escala panteonera, en donde una cruz representa de 1 a 5 estructuras, y si esto lo revisan en su manual, ahí lo van a encontrar, ahí viene en el manual esta parte que les estoy comentando. El que venga más o menos, pues quiere decir que bueno, regular, ¿no? Podemos encontrarlo como bajo, realmente no es ni positivo ni negativo, está intermedio, tendría 3, 4, 5 células a lo mucho, ¿no? El preparado, y esto es por campo seco fuerte, que es el de 40X, ¿vale? Ahora, si ven por ejemplo en la etapa del diestro, aquí pasa algo particular que les comentaba también ayer, ya no voy a tener glóbulos rojos, o puede haber muy poquitos, así, igual aquí, en el más menos, pero aquí lo que sí empieza a notarse es la cantidad de polimorfonucleares. Pero aquí la variante con respecto para saber si está aquí, porque hay polimorfo, o acá, una es el glóbulo rojo, véanlo. Acá ya no hay glóbulo rojo, o no debe de haber. Si hubiera el caso, también es el tiempo. Y la otra, vean el tipo celular. ¿Qué es lo más abundante acá? Pues las parabasales y las intermedias, pero mayoritariamente la parabasal, mientras que acá será la intermedia. Entonces no hay manera de que en algún momento se puede llegar a confundir. Sí, sí se puede llegar a confundir, y sobre todo si no tenemos claro cuántos días lleva la perrita, en este caso de que inició, para saber qué pasó para saber qué pasó, perdón, al estro, o bien que ya está en el diestro. Y acuérdense que por ahí mencionan en algunas razas, sobre todo razas pequeñas, que tienen lo que le llaman el estro silencioso, y no es que no hagan ruido. El detalle más bien es que es tan cortito, porque puede ser incluso hasta de un día en razas pequeñas, que entonces realmente el problema es que no se da cuenta ni el propietario que pasó por esta parte del estro. Además, acuérdense que las hembras también tienden a estarse limpiando, entonces a veces no dejan el goteo, o no es apreciable el goteo. Lo que nos tenemos que fijar muchas veces es en qué, pues cómo está la vulva, y nosotros explorar al paciente para ver si no hay como tal un poco de secreción, y ya esto sería pues con una toma de muestra, con un hisopo, ¿vale? Entonces espero que esto no lo echen a saco roto, repásenlo para que tengan como una guía, y obviamente analizar qué es lo que nos dicen de la historia clínica, cuántos días lleva, si hubo alguna situación particular como monta, o hubo en este caso cruza, y entonces poder establecer esta parte. Obviamente, si la historia clínica les dicen que el moco es de otro color, un color amarillo, verdoso, de mal olor, pues eso ya no es normal. Ahí ya tendríamos que pasar al hecho de revisar si en realidad el paciente no tiene, o la paciente, perdón, no tiene ya una situación de tipo infeccioso o inflamatorio, ¿vale? ¿Dudas de esta parte, chicos? No, doctor. ¿No? Ok. Bueno, aquí era lo que les explicaba, esto también ya lo vimos, entonces yo les decía incluso que como ejercicio yo estoy buscando el librito, que ahorita no lo encuentro, para agregarles las otras tablitas. La otra tabla que sería la del estro y la del diestro, en donde simplemente lo que van a ver es cómo empieza el inicial, cuál es el medio y cuál es el tardío, en donde van viendo efectivamente esta parte de cómo va madurando el epitelio. Lo voy a buscar para que se los pueda pegar, y si no, ustedes lo pueden generar a partir de la tabla anterior, no creo que tengan problema. También les pasé estas fotos en donde les estaba dando parte de la referencia de los tipos celulares, y también les mencioné que si llegan a encontrar en la bibliografía o en los libros que les dicen presentan células del diestro o del metaestro, esto no es otra cosa más que células intermedias, es decir, es la célula epitelial perteneciente al epitelio vaginal, y lo que tiene montadito ahí pegadito es un polimorfo nuclear. Entonces vean que aquí está la célula con el polimorfo y aquí está la célula con el polimorfo. A eso se refiere estas famosas células del diestro o del metaestro, y no es una patología, es algo, una condición normal. Y ahora les decía, perdón, que en este sentido nos faltaban todavía ver otros tipos celulares que nos pueden ayudar, o que pueden venir en las muestras. Por ejemplo, en este caso, vean, se llaman células endocervicales. Como ven, ¿de dónde vienen? Pues del cervix. Si yo hago muy profundo el raspado
y que me lo permita incluso el paciente y mi habilidad para tomar la muestra, como ya se los mencioné, pues puedo llegar a tomar este tipo de células en la muestra. Y vean que estas células no son como las anteriores, no son epiteliales como huevitos estrellados. ¿Qué particularidad tienen este tipo celular? Que son cilíndricas, que tienen en su citoplasma tienen vacuolas. Su núcleo generalmente está central o excéntrico, está un poquito central, este está excéntrico. Es decir, no se parecen, son núcleos grandes. E incluso pueden tener, o se puede observar hasta dos nucleolos dentro de la misma célula. Por ejemplo, esta a lo mejor no la alcanzan a ver muy bien en la preparación, pero aquí se ve uno y aquí se ve otro. Incluso aquí tiene un poco de cromatina ahí medio, que le llaman de balón de fútbol, o moteada, ¿no? Pero acá incluso, acá se ve un nucleolo, que es lo que alcanzo yo a ver aquí con la luz, ¿no? Entonces eso no es una normalidad, así son estas células de forma normal. Y entonces tienen una cromatina fina también, que es importante. Y estos obviamente, al ser unas células que están un poquito más profundas y que están pegadas al cérvix, cuando son retiradas generalmente son porque a lo mejor ya descamaron. Es raro, difícil de hecho tomarlas, entonces generalmente las vamos a ver mal conservadas. Y esta mala conservación lo que hace el efecto es que yo no pueda ver bien el borde citoplasmático. Esa es una situación que voy a ver en el preparado. Y la otra es que a lo mejor tengan muchas más vacuolas e incluso que el núcleo esté vacuolado, y eso es una parte de la degeneración. Pero eso puede ser básicamente, les digo, por mala conservación o porque ya las células se hayan desprendido y ya estén en proceso de degeneración. Ahora bien, hay una parte también que se conoce que son endocervicales de reserva. Estas son las que van a estar ya en la parte más baja de esta parte del cérvix. Y estas son las que son importantes cuando las llegamos a encontrar en los preparados, que nos van a dar la pauta de saber que el cuadro es inflamatorio, que tenemos una situación ya de lesión sobre la mucosa y que entonces ya pasó la capa superficial de estas cervicales, digamos, superficiales, y entonces llegan hasta las de reserva. Y vean que son alargaditas, estas incluso están mal conservadas, vean que ya no se le ve incluso el citoplasma, ya veo incluso los núcleos medio desplazados, medio feos, agrumados. Y entonces, como dice aquí bien la presentación, pues esto nos va a llevar a un cuadro inflamatorio, y lo que puedo yo diagnosticar aquí es que pues sea una cervicitis folicular o bien una situación ya que me esté sugiriendo que hay atrofia o que hay incluso metaplasia en la zona o una displasia. ¿Qué es lo grave de esto? Que si esto continúa y no se corrige el proceso inflamatorio, ya sea por un agente o por alguna otra situación, pues esto nos puede desencadenar una neoplasia. Por ejemplo, en veterinaria no es tan importante, realmente no van a diagnosticar tanto esto. O diagnostican la endometritis, que sería a nivel del útero, o van a diagnosticar la vaginitis. Esto donde sí cobra mucha importancia es en humanos. En este caso, cuando se realiza esta parte del Papa Nicolau, pues eso es lo que de alguna manera van a revisar. No van a revisar la parte nada más de la pared vaginal, sino que van hacia el fondo, porque aquí es donde empiezan a generarse las lesiones. ¿Qué virus es el que afecta sobre todo esta parte del cérvix, chicos y chicas? Porque lo deben de saber todos. ¿Cómo se llama ese virus? Y que de hecho ese virus es el que predispone al cáncer cervicuterino. Se fijan, dice cérvico porque viene a partir del cérvix. ¿Cómo se llama ese? El de papiloma humano. Exacto, el papiloma humano. Entonces ahí ese es el detalle por lo que se debe de tener cuidado y evitar que incluso, bueno, si ya está como tal, ay, alguien gritó. Bueno, si estuviera en este caso ya la situación del virus, hay que estar monitoreando, hay que tratar generalmente no se quita, ustedes saben que ya queda como portador sano. El chiste es tener buena inmunidad y evitar que esto genere, por ejemplo, en una de las presentaciones el condiloma, para que no lesione el cérvix y entonces esto no predisponga precisamente a una situación de metaplasia, pase a displasia, o bien genere posteriormente, al no cuidarse, pues una neoplasia, que en este caso les digo es el cáncer cervicuterino. Se fijan incluso aquí en la parte de lo que refiere a las fotografías, dice que son las células endocervicales, pero fíjense cómo se tomaron, por impronta.
en el cervix. Entonces, qué quiere decir esto? Que para tomar estas muestras, para la tesis, pues de hecho fue ya de necropsias. Se abrió directamente el cervix y entonces ahí tomamos. Y de hecho para otra tesis que hicimos igual, nosotros fuimos, tomamos, ya ven que ahí en la escuela está la materia de técnicas quirúrgicas. Y entonces en técnicas quirúrgicas, una vez que realizaban la esterilización, la OSH, a las perritas me hablaban y les iba a recoger yo completo, pues todo lo que es el útero y los cuernos. Abríamos la parte del cuerpo del útero hasta el cervix y entonces tomábamos las muestras. ¿Por qué? Porque les digo, es complicado tomarlas, ¿vale? Entonces tengan en cuenta esto. ¿No tienen duda de esta parte? No, doctora. No, doctora. Ok. Bueno, ahora vámonos al otro tipo celular y vean que no son iguales. ¿Cuál es la situación? Estas son células endometriales, quiere decir que ya estamos a un poquito más profundo. Esto ya está directamente en el endometrio, en el útero. Vean que generalmente estas son una característica, son parte del epitelio, es un epitelio, y entonces se van a conformar en sábanas, en acúmulos. Esto es lo que les dicen las descripciones. Se ven como panalitos, son de forma redonda, oval, chiquitas, de 8 a 10 micras. Aquí tienen ustedes la información. El citoplasma es escaso, incluso muchos les digo, bueno, hasta podría parecer como linfocitos, si los quieren ver así, aunque no son linfocitos. Generalmente puede presentarse que se vean cilios, lo mismo que el anterior, se pueden llegar a ver un poquito con cilios, unos pelitos. Y eso es normal. El núcleo es redondo, es bastante oscuro, es cara cerrada, es hipercromático. Y obviamente su cantidad pues va a depender del estímulo estrogénico. ¿Qué es lo que sucede también? Que tiene una influencia a nivel de lo que sería la progesterona, recuérdenlo, porque puede generar ahí también alteraciones a nivel del endometrio. Y entonces cuando nosotros las encontramos y hacemos un raspado, lo primero que tiene que pasar es que el cervix esté abierto, porque si no, no pueden pasar estas células, ¿están de acuerdo? Pues tengan en cuenta eso. Y lo siguiente es que entonces, para que suceda esto, es que ya estamos obviamente bajo una situación de una alteración, que en este caso sería la endometritis. Hay una clasificación muy alta que sí es endometritis purulenta, que sí es superativa, que sí es endometritis, que le llaman, incluso hay una que le llaman mucoide, por ser secretora. Pero a mí no me interesa tanto la clasificación, lo que quiero que ubiquen es que el tipo celular es diferente, que la situación para que la tomemos es que el cervix está abierto. Y cuando se llega a dar esta situación de la endometritis, cuando tenemos obviamente una desregulación a nivel hormonal, principalmente por progesterona, cuando tenemos por ejemplo complicaciones en este caso por la monta o por la inseminación, cuando no fue de forma adecuada y en este sentido que no se tomaron todas las precauciones para evitar una infección, entonces nosotros generamos la infección, o en este caso pues por la misma monta se genera la infección postmonta o bien posterior al parto. Acuérdense que en este sentido puede haber partos distóxicos y esto obviamente la distosia puede generar posterior al parto una endometritis o incluso hasta la retención también de placenta. Vean, y por ejemplo aquí que esta de la tesis, esta tiene obviamente en el fondo polimorfonucleares y tiene algo de eritrocitos, que aquí esto ya no es normal, y acá en el fondo igual, aunque aquí lo más evidente no se alcanzan a ver tanto los polimorfos por el tipo de tinción, pero se observa bastante cantidad de sangre, hay mucho eritrocito, hay sangrado, entonces aquí hay hemorragia. Y obviamente si hay hemorragia pues podemos también de alguna manera inferir que hay inflamación, ¿vale? ¿De esta alguna duda, chicos? No, ninguna. Ninguno, doctor. No, ok, bueno. Ahora, esta es la que ustedes luego de manera más común toman y obviamente es un problema la toma. Porque fíjense de dónde vienen estas células, se llaman células de la fosa del clítoris. Es decir, que no ingresan bien, yo les decía a la toma de la muestra en el video, que tienen que vertir o abrir los labios vulvares para evitar no meterse a la fosa, porque está ahí abajito, es un pliegue que tienen las perritas o las gatitas. Entonces lo que tienen que hacer es ir por arriba de ese pliegue para poder ingresar obviamente a la vagina. Entonces aquí muchas veces se quedan en esta zona y lo que van a obtener es esto. Generalmente son muy degeneradas, son escamosas porque son precisamente que están en la parte de afuera, muy sucias, muy degeneradas.
Aquí, por ejemplo, se ven algunas un poquito más alargadas, pero generalmente pues se van degenerando y esto no está padre. Entonces, cuando llegan a tener esto que se les reportan es mala toma, ¿vale? Realmente no tomaron las muestras donde debería de ser lo correcto. Ahora bien, ya para entrar, digamos, a la patología, esto es muy sencillo. Simplemente les voy a recordar que tendremos entonces la situación de la vaginitis o la situación de la metitis o endometritis. Quieren también ya colocar esta parte de la connotación. ¿Qué tenemos primero? Bueno, anormalidades que puede ser desde la hipertrofia, la inmadurez vaginal, y todo esto me puede llevar a alteraciones, esta alteración anatómica me puede llevar obviamente a infecciones de tipo primario, porque al no tener adecuadamente la anatomía, esto genera que se acumule mugre, tierra, bacteria, y entonces esto después hacer también ascendente y generar también infecciones de tipo secundario. Obviamente las infecciones por quienes van a estar precedidas, pues por bacterias, por virus o por hongos. Aquí lo importante es esto que les puse en color amarillo. Dice, microscópicamente, ¿qué veo? El desarrollo epitelial se pierde. Por lo tanto, aquí no es correcto, y además es una pérdida de tiempo, tratar de hacer un índice de maduración, es decir, contar 100 células para poder determinar la proporción entre ellas. ¿Por qué? Porque se pierde. Al estar ya, en este caso, la inflamación, ya no tengo una descamación adecuada. Y entonces, normalmente yo ya no tiene mucho sentido estar haciendo la cuenta. Generalmente esto además va a generar, por la misma irritación de la infección, va a generar una hipercelularidad. Por lo tanto, esta producción excesiva puede variar dependiendo de qué tipo de lesión y del agente viral. Entonces aquí lo que vamos a básicamente a abocarnos es a ver este tipo de células, es decir, este epitelio, qué cambios tiene. Entonces vamos a poder observar ahí a lo mejor que tiene cambios degenerativos o cambios adaptativos. Esto ustedes ya lo vieron en patología, que sí puede tener degeneración hidrópica, que sí puede tener degeneración vacuolar, o puede tener incluso ya metaplasia, que es lo que muchas veces sucede, sobre todo si la infección no se atiende a tiempo o se deja pasar mucho tiempo al tratamiento, y entonces va generando, lo más común es metaplasia. ¿Cómo puedo ver la metaplasia? A nivel de la citología, y ya por ahí se los comentó la doctora y se los vuelvo a repetir. Yo en los citoplasmas lo que voy a ver es basofilia. Anótenlo por favor, porque luego se les olvida. Ese cambio de los criterios de malignidad, que es general, porque de hecho viene dentro de los generales, que es la basofilia. De hecho es una adaptación, se está tratando de proteger la célula, entonces empieza a haber ahí una serie de secreciones, sobre todo a nivel de lípidos, de queratina, proteína, a manera de poder reforzar la célula. Entonces eso es lo que yo puedo ver en la citología con respecto a las células. Empiezo a ver este cambio adaptativo, y obviamente que va a haber, pues obviamente infiltración de células inflamatorias. Aquí bueno, yo le puse polimorfonucleares, pero acuérdense que dependerá del tiempo y de la gente. Incluso puedo ver moco, puedo ver inclusiones, y si tengo suerte puedo ver el agente. Esto no siempre se alcanzan a apreciar, o a veces es por cuestiones de mala toma, de mala tinción, pero ustedes toman bien su muestra, hacen bien su fijación, su tinción, o las mandan bien al laboratorio, porque ustedes ya no lo van a hacer. Van a ver que en ocasiones sí les llegan a reportar el agente, ya sea los cocos, las bacterias, los parásitos, los virus, se llegan a ver ahí. Ahora bien, si nosotros nos vamos con la cuestión de la metritis, vamos a ver que en este caso esto se le conoce clínicamente como piómetra. Pero recuerden que piómetra básicamente es el que yo encuentro al útero con pus. Entonces esto básicamente sí es un diagnóstico, pero es un diagnóstico que lo podemos hacer vía imagenología, si no, corríjanme. O sea, ¿por qué digo que hay piómetra? Porque yo puedo, ya sea que saque una placa radiográfica o que tome un ultrasonido, y entonces al ver ahí el útero agrandado y con contenido de líquido, es que yo le puedo llamar piómetra. La otra, muchas veces decían, bueno, por palpación, ok, entonces sería un diagnóstico clínico. Acuérdense que este clínico es presuntivo, lo tengo que confirmar. Entonces el decir que cuando yo les digo diagnóstico de laboratorio y me contestan piómetra, eso está completamente erróneo. Lo que ustedes tienen que decir es el tipo de
endometritis o de metritis que hay, dependiendo de qué, del tipo celular, porque estamos hablando de lo que veo yo en el resultado del laboratorio, no lo que palpo, no lo que huelo, no lo que me dice la placa radiográfica, sino a partir del resultado del laboratorio que emite la citología. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí queda claro esto, chicos? Sí. Sí, profesora. Sí, ¿Sí? doctora. Ok, fíjense, entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar microscópicamente? Pues esto de acá arriba, se pierde se pierde el desarrollo epitelial, ya no va a haber una parte en que yo cuente. Lo siguiente es que tengo que encontrar, obviamente, hipercelularidad, a lo mejor de las otras capas, pero lo más importante es que debo de encontrar estas células endometriales. Muchas ocasiones, si esto se complica porque viene, por ejemplo, del parto distóxico, pues a lo mejor puedo encontrar restos de estos detritus, de lo que se va deshaciendo de los mortinatos. Entonces puedo encontrar fibras musculares, puedo encontrar incluso hasta remanentes de cartílago, y sí se ve en la citología, pero obviamente esto ya se va desbaratando. Hay mucho detritus, que es lo que maneja aquí. Este detritus es todas estas células, tanto epiteliales, endometriales como inflamatorias, que se van degenerando, y entonces esto genera precisamente el detritus. Y lo más importante, obviamente, si estamos hablando que la infección es bacteriana en ambas situaciones, pues lo que les pueden reportar es que los polimorfonucleares estén degenerados, ¿vale? Entonces espero que esto no se les olvide. Ahora bien, si hablamos, por ejemplo, de situaciones en donde ya va pasando de la metaplasia a la displasia a la neoplasia, pues tendrán que darnos la descripción de qué es lo que observan. Aquí, por ejemplo, pues lo que les comentaba, que hay reforzamiento citoplasmático, que hay una cantidad de hipercelularidad, que hay cambios a lo mejor en la cuestión de la relación núcleo-citoplasma, y acá todavía más marcado. Acuérdense que la línea delgada entre displasia y neoplasia es bien difícil. Tenemos que tener tanto mucho ojo de entrenamiento viendo al microscopio, como sabernos perfectamente bien los criterios a partir de cuando ya se considera una neoplasia, y vean cuántas neoplasias vieron. Entonces esto por eso de hecho se maneja como una especialidad dentro de la parte de patología clínica, que sería el citopatólogo. Y entonces yo les puedo decir que básicamente, para no hacernos mucho problema ahorita, además que no van a ser citopatólogos expertos, pues aquí a lo que más nos podemos ubicar es que los cambios son de núcleo, pero no de nucleolo. Aquí ya cuando paso a la neoplasia, y se han de acordar de lo que les dio la doctora, ¿qué criterios de nucleolo platicaron y vieron con la doctora? ¿Cuáles vieron? Aquí, en esta parte de lo de citología. A ver quién se acuerda, porque eso lo tenían que haber repasado ya. Lo de nucleoles angulosas. Ese es uno, muy bien. ¿Cuál otro es criterio de nucleolo? Macronucleolos. Macronucleolos. Y hay otro todavía, cuando son muchos. Multinumerarios. Ajá, o multinucleoliosis, ¿no? Aunque parezca trabalenguas. Es muchos nucleolos. Bueno, esos tres generalmente aquí en la displasia se ven poco. Lo que sí hay es criterios importantes o cambios importantes en el núcleo. Veo que binucleación, que puedo ver cambios en la cromatina, aumento de la relación núcleo-citoplasma. Por ejemplo, también uno que se me olvidaba, escotadura nuclear, ¿se acuerdan? Que el núcleo tiene como una muesquita. Ese ya se ve acá, no se ve acá en la displasia. Les digo, pero como no va a ser tan profundo la situación, simplemente es que ya el laboratorio les va a marcar. Esto lo único que tienen que acordarse es que si yo estoy en displasia, estoy en la antesala de la neoplasia, ¿sí? Y que todavía, si yo tengo ya una displasia, esto lo debo de controlar, debo de corregir. Si hay un agente, algo agresivo, o hay un quiste, que muchas veces esto también puede predisponer a la situación. Por ejemplo, en el caso de humanos, los famosos miomas, pues esto va a generar que, si esto no se corrige, termina en cáncer. Por eso es importante atenderlo. Ahora bien, ya dentro del cáncer, en este caso dentro de las neoplasias, acuérdense qué es lo que puede estar ya sea en la vagina o en el endometrio. Bueno, podemos encontrar TBT. Esto obviamente no se va hasta el endometrio, generalmente se queda aquí en vagina. Podemos encontrar leiomioma. A ver, ¿quién me dice de lo que ya estudiaron el leiomioma, qué tipo celular es el que está con la alteración, con estos cambios importantes? ¿Qué tipo celular es?
¿No han estudiado? Y ya va a ser el examen, ¿eh? ¿Nadie se acuerda? Bueno, el leiomioma, en este caso, o leiomiosarcoma, viene a partir de fibras, en este caso son musculares lisas. Si ustedes se van ahora a la parte de la anatomía, van a encontrar que tanto en vagina como en el útero tenemos una parte de capa de musculatura lisa. ¿Vale? De ahí viene esta parte del leiomioma. Generalmente es benigno, ¿eh? Es raro que se genere aquí en esta zona leiomiosarcoma. Y aquí el problema con esta, si recuerdan lo que les platico por ahí la doctora, y si no lo vieron, bueno, lo van a repasar ahora en la tabla que les doy. Este tiende a crecer ya sea intraluminar o hacia la parte de la luz del órgano. Y en realidad no tienen tanto problema de que sean, que tengan metástasis. El problema de junto con el fibrosarcoma o el fibroma, es que tienden a ser neoplasias que se infiltran muy rápidamente, es decir, son extensas. Entonces quitarlas es un problema. Entonces para vías prácticas, cuando esto se diagnostica, por ejemplo, en el endometrio, sobre todo en perras o en gatitas, lo que se hace es que se retira todo, no hay problema. Pero si, por ejemplo, es una perrita que su función zootécnica es la cría, pues obviamente en ese momento el fin zootécnico pues se pierde, ¿no? Entonces ahí es importante. Cuando llegan a crecer demasiado, esto puede obstruir la cuestión del espacio, pero aquí no hay tanto problema, es bastante amplio, tiene bastante musculatura. Sin embargo, si en algún momento el leiomioma llegara a crecer y la perra estuviera gestante, pues esto podría ser una complicación a un parto distóxico. No ha pasado, le digo, pero es un ejemplo que les pongo. Por ejemplo, este caso del leiomioma, por favor revísenlo, pero va a ser más importante cuando sucede, por ejemplo, en el esófago. Porque ahí sí tenemos problemas, por ejemplo, importantes con la deglución. O, por ejemplo, en el caso de la musculatura, cuando está el leiomioma, que también es raro, pero que se llega a presentar en la vejiga. Porque llega un momento que si esto no se va hacia la parte intraluminal, sino hacia la luz del órgano, pues esto sí puede llegar a obstruir la salida, por ejemplo, de la orina, ¿vale? Y la otra que tenemos es, por ejemplo, el fibropapiloma, que aquí fíjense que es una combinación. Tiene tanto el componente epitelial que forma el papiloma como el mesenquimal, que es de los fibroblastos. Entonces esta es una combinación que también se puede llegar a dar, ¿vale? Ahora, para poder diagnosticar esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, microscópicamente tenemos que observar lo que les acabo de preguntar ahorita. ¿Qué criterios de malignidad tiene? ¿En qué tipo celular se presenta? Y en este caso es diferente. Aquí ya hablamos que esta es una combinación. Viene de lo que sería el origen mesenquimal y es mesenquimal fusiforme. ¿Y de dónde viene? El TBT. ¿Cuál es su clasificación a nivel del origen histológico? De células redondas. Ajá, pero acuérdense que hay que decirlo completo, ¿eh? Porque de hecho también es mesenquimal. Está bien, pero hay que darlo completo. Es mesenquimal de células redondas, el TBT. Este es mesenquimal de células fusiformes, porque ambos vienen del mismo origen. ¿Sí queda claro, chicos? Yo espero que sí, porque ese silencio sepulcral me pone nerviosa, muy nerviosa. Bueno, ahora bien, aquí les puse una foto, por ejemplo, para poder representar lo de vaginitis, y aquí les voy a explicar esto que les decía de los campos que cuento. Si yo les pudiera decir, por ejemplo, a ver, vamos a ver a quién tengo aquí, es que siempre se van como acomodando. A ver, Rubén, si yo te preguntara, en este preparado, ¿cuántos polimorfonucleares, que son todas estas células rositas que están aquí como bolitas, hay? Cuéntalas rápido, ¿las podrías contar? No. No, ¿verdad? Está complicado. Y lo mismo en no, bueno, pero me fui a esta. Pues no, o sea, y tampoco tiene como mucho sentido que yo agarre y me ponga a contar. Entonces, lo que se hace es que va uno haciendo un entrenamiento con el ojo y entonces cuando el fondo está más limpio y hay menos, es muy fácil. Me voy cambiando de campo. Aquí no le puedo yo correr porque tengo la fotografía fija, pero vamos cambiando, entonces sacamos rápido un promedio. Aquí ya no tiene sentido. Yo sé que tranquilamente, si nada más veo, por ejemplo, este acumulito, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya sé que son 10. Si yo estos 10 lo multiplico por todo, yo sé que esto, pero tranquilamente tiene más de 25, ya no tengo que contar. Entonces, esto en realidad ya tiene una cantidad abundante de polimorfonucleares y ya no tengo duda, esto es una patología. Lo normal, les decía anteriormente, para la cuestión de los ciclos, es que en el proestro encuentre de 5, no más de 10 por campo. Estamos hablando por campo. Piensen que esto es un campo de 40X, esto que están viendo ustedes aquí, ¿vale? Entonces aquí ya no hay duda. Ahora, si se fijan en las células, ¿a poco se ven bonitas como se las enseñé en las otras fotos? Igual acá. No, se ven bonitas, ¿verdad? Se ven pardas, grisáceas, el núcleo casi no se distingue, el borde está raro, incluso tiene como una zona abacolada. Y no es por la tinción, ¿eh? La tinción está bien. El problema es que esto es lo que les está marcando, es la degeneración, en este caso en el epitelio, en las células, ¿vale? Entonces, aquí por ejemplo, ¿qué es lo que diagnostican? Bueno, pueden decirlo de dos formas, alteración inflamatoria, y si estamos hablando que está por arriba de 85%, dirían vaginitis purulenta. Si está por el 75%, que por ahí era el cuadro que les decía la doctora, pues dicen que es una vaginitis, ¿qué? ¿Cuál era la otra clasificación que tenían ahí para la cantidad de polimorfo? ¿Aguda? Ajá, aguda, muy bien, sí. Entonces, estos dos serían, lo que acabamos de decir sería el diagnóstico del laboratorio. Pero si yo me voy a que tenga vaginitis por estafilococos o estafilococócica, que bueno, no es lo correcto, yo ya estoy dando ahí el agente, por lo tanto ya para esa parte ya sería el diagnóstico no del laboratorio, sería el diagnóstico final, porque estoy inmiscuyendo al agente, ¿sí? O que fuera una vaginitis por clamidia o clamidiasis, no sé si me explico. Entonces es diferente el de laboratorio al diagnóstico final, ¿vale? Aquí simplemente lo que les están diciendo es que hay bastante, es un fondo leucocitario de polimorfonucleares, incluso yo aquí le agregaría degenerados, porque están degenerados, con células epiteliales parabasales, y que de aún para parabasales algunas yo diría que son, por ejemplo, esta, intermedia, esta no sé porque está pequeña con los bordes, pero ya no le veo el núcleo, ya lo perdió, está pignótico. Pero dice ahí, por ejemplo, que pueden ser parabasales, perdón, e intermedias en diferentes grados de degeneración. Entonces, ahí ustedes ya no van a tener como tal un conteo. Lo que tienen que hacer es una descripción de lo que se está observando en el preparado, y es lo que les va a dar a ustedes el laboratorio, ¿vale? Lo mismo pasa acá. Tenemos aquí incluso, yo me atrevería a pensar que tanto esta como esta ya son basales, y acuérdense que estas no deben de estar de forma normal en el preparado. Entonces yo aquí ya puedo fácilmente, en cuanto empiezo a encontrar que la perra, descarto que es prepuber, descarto que no tomé la muestra con demasiada presión, pero además veo el infiltrado que es impresionante, esto que está todo al fondo, son polimorfonucleares, ya no tengo duda, esto es una vaginitis, ¿vale? Bueno, por aquí ya les coloqué unas fotografías básicamente para mencionarles que en algunas ocasiones, cuando dicen inflamación, purulenta supurativa, crónica activa, a veces le agregan este dato que dicen inespecífica o específica. Si lo llegan a ver en los resultados, no se refiere más que a otra cosa, que cuando es inespecífica es que sabemos que está involucrado la inflamación y que puede estar precedida por agente, pero como no lo veo, por eso digo inespecífica, porque puede ser solamente una inflamación y que no sea por un agente, por eso es, quién sabe, ¿no? Inespecífico. Pero cuando yo veo, en este sentido, ya el agente, que veo los cocos, que veo los bacilos, que veo la clamidia, que veo el herpes virus, pues entonces ya la pongo específica porque estoy viendo el agente. Básicamente eso se refiere. Nada más para que vean cómo se alcanzan a ver una cervicitis folicular. Y básicamente es porque se forma a este nivel, veo toda la parte degenerada, y todo esto son células endocervicales. Aquí hay más con agentes, esta es para cándida, para que recuerden un poquito, tricomona, que se da en grandes especies, amibas, que de hecho a veces esta la manejan como no de diagnóstico importante, pero bueno, sí se tiene que dar. Aquí está la parte de la amiba, aquí está ya a mayor amplitud la amiba, o bien pseudohifas, que también esto es muy común que se contaminen nuestras muestras, sobre todo en
en equinos, en bovinos, en cerdos. Cuando llegan a tomar estas muestras en vaginal, pues también pueden venir con esta contaminación, pero esto siendo no un agente que predisponga a una vaginitis como tal, se maneja como contaminación, ¿vale? Y lo mismo lo pueden aplicar para gatos y perros. Y en este caso, bueno, esta es de una endometritis. Aquí fíjense que igual fue post-mortem, fue de la misma, del mismo antílope niglo de hace ratito, y básicamente lo que tenía era una hiperplasia a este nivel, ¿vale? Tenía una hiperplasia endometrial. Y aquí para manejarles un poquito lo de piómetra, recuerden nada más que la piómetra puede tener dos presentaciones a nivel clínico, abierta o cerrada. Cuando es abierta, digamos que es la más fácil porque vemos la secreción, vemos el mal olor, y además incluso pues a las perritas pues les va mejor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que esté fluyendo esa parte de la pus y que todos los tóxicos de las mismas bacterias, la misma bacteria que está generando, se vayan a sangre, se estén absorbiendo a sangre, a que mejor vayan drenando. Cuando es cerrado esto se complica de manera importante y obviamente no la llevan bien tampoco las perritas. Vean, aquí tienen una imagen, hay casi escasas células, pero lo que más veo pues es el contenido purulento y el fondo bastante sucio. Si le acercamos se alcanzan a ver incluso las bacterias, nada más que ya no tomé la fotografía. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que vamos también a tener que hacer junto con la citología cuando sospechen de esto, yo les pido encarecidamente que hagan el estudio completo, los estudios completos. ¿A qué me refiero? Que tomen una muestra de biometría hemática, manden una biometría hemática, manden un examen general de orina y manden una química. Cuando menos que la química traiga 6 elementos y dentro de ellos lo más importante es que midan urea creatinina. ¿Por qué? Porque esta situación de la piómetra genera problemas, lo vamos a ver más adelante. Puede llegar a generar problemas a nivel renal y generalmente esto se maneja primero como una insuficiencia renal aguda, que si no se atiende a tiempo se genera una insuficiencia renal crónica. Entonces esto es lo que también a estos pacientitos hay que estarles monitoreando sus riñones. Entonces, por ejemplo, en la biometría hemática, una de las cosas importantísimas que vamos a ver es, y por aquí creo que sí lo puse, déjenme ver, no creo que está en la siguiente transparencia, pero ahorita se los comento, es que vamos a encontrar un leucograma importante de inflamación, y estos leucogramas son interesantes. Se maneja, el nombre que se le llega a dar incluso es como reacción leucemoide. No es que tenga leucemia la perrita, no. El detalle es que son tanta la cantidad de necesidad que tiene el cuerpo por solventar la infección, que entonces tiene una salida importante a partir de médula ósea, y entonces esto genera que los conteos a nivel de sangre sean impresionantes. Les puedo hablar que el tope, para que se den una idea, de leucocitos en sangre normal es de 6 a 17. Déjenme ver si me deja aquí. Ay, es que luego se me olvida dónde está lo del apuntador. Espérenme. Aquí está, ya lo encontré. Déjenme ver si me deja. Que no me deja. Aquí está. Ya lo encontré. Aquí está. A ver si me sale bien. Es de 6000 a 17000. De 6000 a 17000 por... pueden manejarlo por 10 a la 3 sobre milímetro cúbico, o en el caso de las unidades internacionales por 10 a la 9 sobre litro. ¿Qué es lo interesante? Fíjense, 6 a 17. Estas perritas llegan a tener conteos por arriba de 50,000. Y entonces a esto es a lo que se le conoce reacción leucemoide. A mí me ha tocado ver varias pacientitas que dejen los 50,000, traen 100,000, 200,000, porque ya obviamente el proceso es bastante importante y bastante crónico, ¿no? Entonces aquí yo les puse el listado de lo que normalmente podemos llegar a encontrar, en el sentido de que va a haber signos muy característicos para estos animalitos. Entonces van a tener, por ejemplo, lo famoso que es la poliapolidipsia, y esto obviamente es como un mecanismo compensatorio cuando empieza a haber problema en riñón. Hay poliapolidipsia, decaimiento, fiebre, empiezan a bajar de peso, obviamente están deshidratadas, hay dolor y distensión abdominal, hay diarrea y vómito, y el vómito es tanto por la situación de la
de las bacterias, como en ocasiones la septicemia que se puede llegar a originar más adelante, y el acúmulo de lo que sería la ureilacreatinina. Estos también van a generar también vómitos. Hay una situación ahí de síndrome urémico que a veces pueden llegar a desarrollar, y obviamente si esto no se trata, pues como les digo, caen en insuficiencia renal. Ahora, si esto tampoco se trata y por ejemplo en la piómetra se da cerrada, algo que también sucede es que llega un momento que la distensión del útero pues tiene un tope, y al no tener esta situación ubicada, o que los dueños deciden todavía no operar a las perritas, se rompe el útero. Incluso lo que más nos ha pasado es que esto, cuando estamos haciendo la cirugía, se desgarra y esto cae hacia la cavidad, y por lo tanto la complicación es la peritonitis. Entonces, para que esto también pues lo tengan en cuenta. Ok, ahora, en este caso, una particularidad importante es que cuando tengo el cuello abierto, en este caso, para la piómetra de cuello abierto, pues tengo este tipo de imagen, o este tipo de elementos en la preparación. Pero ¿qué pasa si la piómetra es de cuello cerrado? Aguas, aquí no van a ver como tal todos los polimorfos degenerados y los mocos y los detritos, no, lo que van a ver es que la perrita va a estar en diestro. Entonces por eso les digo que en ocasiones hay que hacer una buena historia clínica para la perrita y todo, y si se sospecha de que la piómetra está cerrada, pues no lo van a diagnosticar por vía de la citología vaginal, lo van a tener que diagnosticar vía la ecografía o el rayos X, y obviamente sacando sus otros análisis, ¿vale? ¿Alguna duda de esto, chicos? No, fíjense que la otra transparencia no sé por qué la quité, pero básicamente les voy a agregar esa, no sé por qué la quité, hasta ahorita me estoy dando cuenta. Bueno, se las agrego, que es donde viene lo del leucograma. También, por ejemplo, incluso cuando ya es mucho tiempo, también cursan con anemia, y esa anemia por inflamación. ¿Dudas de esta parte? No, doctora. No, doctora. Ahí ya vamos a acabar. Bueno, esta era para poderles enseñar lo de la displasia, en que básicamente vemos más cambios de núcleo que de nucleolo. Acá, por ejemplo, la metaplasia, y era lo que les decía. La metaplasia, incluso, esta me gusta ponérselas para que cuando ustedes lean sus resultados, algo que muchas veces van a marcar en la metaplasia es que empieza a haber fibroblastos reactivos. Y entonces estos fibroblastos reactivos van a incluso, acuérdense, hay lesión, inflamación y reparación. Entonces en la reparación se van formando estos fibroblastos, y esto puede originar que entonces por eso muchas veces también les reporten fibrosarcoma, fibroadenoma, porque está implicada ahí este tipo celular. Entonces vean cómo se ven las células y se ven totalmente oscuras. Esto es lo que les decía, que es que la basofilia citoplasmática. Véanlo acá también. Incluso esta está, creo que es la misma célula y está binucleada y tiene basofilia citoplasmática. Esto es lo que podemos ver en la citología, ¿vale? Y ya, para terminar así, vamos a acabar con las neoplasias. Yo les comentaba, está el leiomyosarcoma, vean que son células alargadas fusiformes, ya les comenté que es de músculo liso, ¿sí? Podemos encontrar ya en la parte de la epitelial los carcinomas, y este sería el carcinoma epitelial, que generalmente lo podemos llegar a ver muy raro, pero se puede llegar a ver a lo mejor a nivel del cervicuterino, o bien a nivel de lo que sería el útero, pero es muy muy raro en vagina, muy raro. Lo más común que tenemos aquí es el famoso TBT, y vean, bueno, macroscópicamente repasen cómo se ve, que es friable, que tiene una forma de roseta, que sangra, y a nivel citológico pertenece a la clasificación de mesenquimal redondas. Y acuérdense que este tiene todos los criterios de malignidad, aunque por citología lo clasifiquemos como maligno, porque tiene todo. Podemos verlo con binucleación, escutadura, multinucleación, todos los cambios de nucleolo. El detalle es que su comportamiento biológico, su comportamiento biológico sea maligno a nivel del laboratorio, a nivel de la clínica, se menciona que esto incluso hasta puede ser autolimitante, cosa que tampoco he visto, ¿eh? Tanto como el histioma o el histiocitoma, manejan en la bibliografía que puede ser reincidivante, es decir, que solito se va a quitar, pero pues yo la verdad nunca lo he visto. Es más, al contrario, sobre todo en las hembras el TBT es muy agresivo y se complica con infecciones secundarias bastante agresivas, y entonces en la combinación de la inflamación con el tumor luego no les va bien a las perritas. Entonces a veces
el medicamento que se utiliza por excelencia es la vincristina. Y créanme que hay ocasiones en que hemos tenido que cambiar el protocolo a doxorubicina, que es mucho más agresivo, con antibióticos, combinación incluso de antibióticos para poder quitar esto. Y ya que reduce, después hacer cirugía. E incluso pues esterilizar tanto a hembra como macho. Estos perritos ya no deben de quedar enteros, pero pues sí se llega a complicar, ¿vale? Entonces espero no se les olvide esta parte y que finalmente lo puedan ir repasando. ¿Dudas de las neoplasias, chicos? Doctora, ¿No? entonces, ¿cómo se diagnostica con la muestra de laboratorio del TBT? El TBT, ay perdón, le cambié. El TBT, tú vas a decir que es ahorita de hecho lo vamos a repasar, pero yo les voy a pedir que no lo hagan como el laboratorio. Los laboratorios comerciales simplemente dicen, ah, TBT, se acabó, no. No, lo que quiero es que me describan qué ven. Entonces me van a decir neoplasia primaria, porque está en el sitio, si van revisando esto. Lo siguiente después de decir la localización es decir precisamente la estirpe. ¿Qué estirpe era? Células mesenquimales redondas. Ajá, de mesenquimal redondas. Lo siguiente que tenemos que decir es si es benigna o maligna. Aquí, por ejemplo, en el TBT les acabo de hacer esa aclaración. Si yo le veo todos los criterios, que me va a decir benigno o maligno. Maligna. Maligna, correcto. Luego, ¿qué es lo siguiente que tenemos que decir? Una vez que ya me dieron que es el lugar, el origen y si es benigna o maligna, que es su comportamiento biológico, lo siguiente es el grado de diferenciación. ¿Se acuerdan lo que les dijo la doctora del grado de diferenciación? ¿En dónde lo veían? Primero. El citoplasma. Ajá, en el citoplasma. Entonces, si se parece a de donde venía, pues es bien diferenciado, moderadamente diferenciado, poco diferenciado, o incluso pueden decir que sea ay, ¿cómo se le llama? Se me corta el nombre. Estarlo pensando. Anaplasia. Gracias, anaplásico. Correcto. Entonces, en este sentido, dependerá de la descripción. ¿Ustedes cómo ven estas? ¿Sí se ven todavía parecidas? Porque incluso acuérdense que digamos que en la premisa dicen que el TBT son linfocitos transformados o bien histiocitos. ¿Se parecen estos a los linfocitos o a los histocitos todavía? ¿Esta preparación? Sí, ¿no? Sí. Pero no están igualitos. Entonces, ¿le darías poco diferenciado o moderadamente diferenciado? Moderadamente diferenciado. Moderadamente diferenciado. O incluso si se van al poco, tampoco hay problema. ¿Por qué? ¿Por qué también podría pasar? Vean estas. Vean estas. Ay, pues estas ya no se parecen, doctora. Ya para el linfocito ya están muy grandes. Entonces podrían incluso decirle moderada a poco o poco diferenciado. Y estaría bien, no hay problema. Digo, tampoco ahorita no van a dar ustedes diagnósticos. Lo único que quiero es que entiendan los conceptos y qué orden le vamos a dar. Les insisto, el laboratorio simplemente les va a decir TBT se acabó. Pero aquí el chiste es que ustedes manejen la información. Cuando ustedes ya les llegue un TBT van a saber de qué origen, si está moderadamente diferenciado o no. ¿Y eso para qué me sirve? Al final, ¿para qué les sirve saber que es TBT? Y no linfoma, no histiocitoma, pues para el tratamiento, ¿no? Y para el pronóstico, no se les olvide. Y esa es la idea, ¿no? Que cuando menos cuando les hable el patólogo o reciban resultados del laboratorio, sepan de qué le están hablando, ¿vale? Bueno, y aquí terminaríamos ahora sí, porque esto ya lo vimos lo de líquidos, aquí ya terminaríamos lo de citología, ya todo el tema, y hasta aquí viene junto con lo de introducción del examen, ¿vale? Bueno, ahora déjenme cambiarme la presentación. Dejen cambiar la presentación. Y precisamente mi idea era el poderles hoy dar ciertos tips para que no tengan tanto problema con los talleres. Porque de verdad yo digo, ¿por qué si hasta les explico con manzanas, bolitas y palitos y lo entregan todo mal hecho con las patas? No, háganlo bien. Acuérdense que esto es precisamente para ustedes y la idea es que aprendan a hacer las cosas. Ya después a lo mejor en el camino nos vamos, como dicen, torciendo, pero la idea pues es hacer las cosas bien, ¿no? Entonces miren, yo hice esta pequeña
este pequeño Word, de hecho lo hicimos, creo que también la doctora y el doctor allí participó para poderles dar con el doctor Valdivia, porque esto lo hicimos con el doctor Valdivia, para poder apoyar a los chicos cuando hacían la práctica, pero a mí me gustó porque lo podemos muy bien traspolar aquí y que les ayude a la parte de los talleres. Entonces fíjense, información importante para sus resultados. Lo primero que ustedes tienen que tener claro es cuál es la descripción normal del tejido o las células que están implícitas. Vamos a poner un ejemplo. Si yo ahorita les digo vaginal, ¿qué tendrían que tener en el primer punto bien clarito? ¿Qué se tendrían que saber de memoria? A ver, participen. No se me duerman. Fisiología de la mucosa vaginal. Exacto, entonces tendría que saber que hay células de qué tipo. Ya las acabamos de ver apenas ahorita. ¿Quién me las dice? Así como pregunta de examen, ¿cuáles son las células que pertenecen al epitelio vaginal? ¿Qué me contestarían? ¿Epiteliales? Sí, pero ¿cuáles? Endocervicales. ¿Segura, doctora? ¿Las endocervicales están en la vagina? Yo dije vaginal, ¿eh? Está bien, mejor equivóquense ahorita y no se equivoquen después, no hay problema. Acuérdense que esto no... A ver, Luis Enrique que dice que él participa. Son las basales, las intermedias y las superficiales. Perfecto. Ahora, para ser más exactos, acuérdate que va a haber intermedias pequeñas y altas, superficiales nucleadas y escamosas. Y ahí estaría, pero de 10 la respuesta, ¿vale? Es lo que tengo que saber. Aparte, ¿hay glóbulo rojo y polimorfo nuclear? Sí, porque lo tengo que considerar en menor proporción. Pero lo tengo que tener claro. Ahora, a partir de ahí entonces, lo siguiente es que si yo ya tengo esto muy claro de cuántas hay promedio y que puede haber variaciones por el ciclo estral y cuál puede ser la proporción, después me voy a ir al hecho de, a ver, ¿el material que veo es normal? Ah, pues sí, y está todo como yo les ponía en la imagen, ¿no? No tiene alteraciones, están bonitas y no tiene muchas. Oye, cuando veo la preparación, ya veo muchas de un tipo. Y si veo muchas del tejido, ¿a eso cómo se le llama? Muchas células del epitelio, de donde pertenece la muestra, es a lo que voy. ¿Cómo se llama? Hiperplasia. Entonces, fíjense, tienen también que tener muy claro esto que ya vieron en patología, y allí es donde luego se empiezan a hacer bolas, ¿no? O se empiezan a confundir. Tengo que tener muy claro qué es atrofia, hiperplasia, qué es qué otras cosas de lo que podemos ahí revisar. Cambios adaptativos, cambios degenerativos. Ah, ok, bueno, esto ya no tiene nada de eso. Paso a lo siguiente, tiene muchas con cambios o criterios de malignidad. Esto ya lo meto a la neoplasia, ya lo clasifico ahí, pero esos son conocimientos previos que ahorita adquirieron durante la clase. La otra, no, fíjate que no, las células que están, digamos, representando al tejido o al parénquima o al donde tomé la muestra están normales. El problema es que están un montón de células que pertenecen a la parte inflamatoria. Entonces, ¿qué hago con eso? Clasifico la inflamación. Y por lo tanto ahí dice descripción del material inflamatorio. Por ejemplo, yo les puse aquí un pequeño escrito. Dice, se revisan 4 laminillas en las que se identifica sobre un fondo inflamatorio compuesto de 65% de neutrófilos degenerados, 33 de macrófagos, los cuales se encuentran reactivos con fagocitosis de detritus celular. Y hay aquí, perdón, se me fue, eran no sé si está correcto, es detritus celular y neutrófilos, es decir, el macrófago engulló detritus celular y engulló neutrófilos, y 1% de linfocitos pequeños bien diferenciados y 1% de plasmáticas. Esto es lo que ustedes van a ver en las descripciones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Clasificar la inflamación. ¿De cuáles hay más? Ya hasta se los marqué allí en negrita. Neutrófilos degenerados. Tengo sí macro, sí, pero están en menor proporción. Entonces, ¿dónde clasifico con este resultado la inflamación, chicos? Vean su tablita, su cuadrito que les dio la doctora, la que quieran, no hay problema. Ahí deben de tener sus apuntes, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Curativa? Ajá, entonces dicen aquí, bueno, ¿cómo voy a contestar esto, doctora? Porque lo dicen, no entiendo. El diagnóstico es compatible con alteración inflamatoria. Vamos a ponerlo aquí. Supurativa. ¿Ya vieron?
Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Yo no les pongo que estos son 85, digo 65, perdón, sino que son 90%. Todo lo demás marquen lo que tiene 0, excepto los linfocitos, y me dicen 10%. Porque acuérdense que esto que estoy contando siempre se ajusta a 100. ¿Estamos de acuerdo? Cuando lo sumo tiene que darme 100. Entonces yo estoy dándoles otro ejemplo. Tengo 90 aquí y 10 aquí. ¿Cómo le llamo? Alteración inflamatoria, ¿qué? En mi siguiente ejemplo. Chéquenlo, chéquenlo. Y esto ya es parte del taller, chicos. ¿Cómo la clasifico? Granulomatosa. ¿Seguros? Fíjense que tiene 90% de neutrófilos degenerados y 10% de linfocitos. ¿De cuáles tiene más? ¿Sigue siendo supurativa? Claro, sigue siendo supurativa. Ay, perdón, hasta lo puse mal, estoy aquí peleándome. Supurativa. Sigue siendo supurativa. ¿A qué voy? A que tienen que analizar. Ahora, diferente. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner que aquí en los neutrófilos tiene... Vamos a ponerle 35%. Lo estoy haciendo muy exagerado, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver ahora la tabla. Y acá en los macrófagos tenemos 70. Y de linfocitos tenemos 5. ¿Esto me da 100? ¿Sí o no? Sí. ¿Dos? Se pasó. Ah, eso abusados. Entonces estaría mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, para que entonces me dé. Aquí cuánto tendría que tener. ¿Ya vieron? Siempre me tiene que dar 100. Es el ejemplo que les estoy poniendo. 70 más 25 más 5. Ahora sí me da 100. Si no, el conteo ahí se equivocaron. Bueno, ahora. Tienen diferentes. Ah, eso ya no lo peleen. No, este no lo peleen. No, este no. Ahí está, 0. Para que no se confundan. Ahí está. Esto es lo que les estoy dando el ejemplo. Tenemos, a este ejemplo que les pongo es 25 de neutrófilos degenerados, 70 de macrófagos y 5 de linfocitos. Al final, estos dos, si se acuerdan, tanto el macrófago como el linfocito pertenecen a mononucleares. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo clasifico esta alteración inflamatoria? Chéquenlo. Estamos haciendo Granulomatosa. ¿Será granulomatosa o piogranulomatosa? ¿Seguros? Para que sea piogranulomatosa tiene que tener una cantidad un poquito más alta de neutrófilos, perdón. ¿Qué es lo que tiene más? Mononuclear. Sí, dime. Sí, dilo así, no hay problema, estamos practicando. No, porque la bacteria está precedida por neutrófilos. Aquí al contrario, quienes están entrando al quite ya son macrófagos y linfocitos. Es más, no es tan agudo el proceso. Para no darle la respuesta. Crónica. Ay, gracias, doctora. Le vamos a dar un chocolate a la doctora. Esto sería ya una alteración inflamatoria crónica. ¿Ya vieron la diferencia? A la aguda. Acuérdense, cuando yo tengo la situación es más tendiente a tipo bacteriana, lo que debe de estar mayoritariamente son neutrófilos. Acá, si lo que tenemos es macrófago, y de hecho creo que ya les mandé la tablita, yo aquí estoy buscando en mi otro apartado, déjenme ver si sí están, para no decirles mentiras. Pero sí, ahí les coloqué yo cuáles eran en este caso. Sí viene aquí, miren, lo saqué de esta tablita. Nada más lo quiero confirmar si sí se las mandé o no. Para darles el dato, que ahí lo chequen. Viene, por ejemplo, una tabla que les di, que es la de la categoría de epitelial. Lo voy a revisar, donde vienen los tumores. Y les di otra que era de inflamación, que es ahorita la que no encuentro. Pero bueno, sí queda un poquito más claro esta parte de cómo doy el diagnóstico de laboratorio con respecto al infiltrado inflamatorio, muchachos. Sí, un poquito más. Ahora lo vamos a practicar ahora con unos casitos. Bueno. Doctora, en lo que le comentó la compañera de que si era en ese caso granulomatosa,
Yo también lo tengo anotado que puede ser granulomatosa porque dice que hay un 75% de mononucleares y también por eso le preguntaba al inicio que cómo decidimos qué tipo de inflamaciones hay. Ah, es que yo lo oí piogranulomatosa. No, si es granulomatosa, así, esa sí es correcta. Sí, lo que pasa es que yo le oí piogranulomatosa, doctora, por eso. Y ahí sí no hay canto neutrófilo. Entonces podemos ponerle cualquiera de las dos, o crónica o granulomatosa. Es correcto que aquí incluso dentro de la crónica se fijan, creo que a donde viene la tabla, que creo que viene 50, más de 50, nada más menciona para la crónica, si no mal recuerdo. Dice, más de 50 ¿qué? Macrófagos. Entonces aquí como son 70, como bien lo dicen, en esta quedaría más que fuera granulomatosa. ¿Sale? Por esa cantidad. Está bien, doctora, gracias. Estaba buscando mi tabla, pero ahora no la encuentro. Bueno, ok, ahora bien. En este sentido, vean que ahí yo por eso les puse aquí abajo la nota. Le voy a colocar alteración inflamatoria y depende del tipo celular lo ponen. Vamos a suponer, y el último ejemplo que les doy, que aquí en el neutrófilo les ponen 0. Bueno, no 0, no, nunca les va a dar 0, perdón. Sería, vamos a ponerle 60. Que aquí en el macrófago les ponen 10. Y vamos a borrar todo esto. Que no se confundan. Y les ponen en el resultado 30% de eosinófilos. ¿Cómo sería la alteración inflamatoria? Eosinofílica. ¿Ya se fijaron? Y esto, les digo, a lo mejor es un poco lento, pero yo prefiero que sí lo visualicen porque aquí es donde luego se me confunden. Entonces, a este resultado, efectivamente, ya sería alteración inflamatoria eosinofílica. ¿Ya vieron la diferencia? ¿Y esto de qué dependerá? Lo que les pongo aquí dependerá del tipo celular que ustedes se encuentren, ¿vale? Ok, ¿dudas de esta parte? ¿No? De la parte inflamatoria. Bueno, ¿qué es lo siguiente? Hasta ahorita no. Lo siguiente, ya habíamos entonces regresado normal, inflamatorio, y entonces nos vamos a la parte de la neoplasia. Y entonces dice, descripción de células con neoplasia o cambios adaptativos. Ahí este no va aquí. Lo estaba poniendo acá, este va acá arriba. Ahí está. Entonces yo por ejemplo les pongo un ejemplito. Aquí les puse un ejemplo. Dice, sobre un fondo eritrocítico se observa gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares ligeramente degenerados. Por otro lado, se aprecian abundantes células redondas dispuestas de manera aislada. Estas células presentan, y ya les da una descripción. Lo primero que tienen ustedes que ubicar es que al decirles esto del fondo eritrocítico, ¿qué les está diciendo del material, de la muestra? Antes de pasar a esto. Que tiene sangre. Ajá, ¿eso cómo se le llama a la cómo lo dirían para el diagnóstico de laboratorio? ¿Cómo me lo interpretan? ¿Hemorragia? Hemorragia, gracias. Entonces lo primero es que esto me está diciendo hemorragia. Y acuérdense que algo que tenemos que tener muy claro es que si hay hemorragia, esto me está diciendo que hay inflamación. Y inmediatamente la siguiente parte del enunciado me lo está confirmando. Dice que tiene gran cantidad de ¿quién? No me dan el número, pero me dicen que es una gran cantidad. Si es una gran cantidad, ¿a dónde mandamos esta inflamación? ¿O la clasificación? ¿Supurativa? Ajá, supurativa. O purulenta también estaría bien, cualquiera, no hay problema. Porque tengo una gran cantidad de polimorfonucleares. Y dice leucocitos son polimorfonucleares. Y además dice que están, ¿qué? Fíjense, degenerados. Entonces, ¿esto qué me dice que hay? O que puede estar ahí involucrado. Presencia de bacterias. Bacterias, ¿verdad? Ahí están degenerados, fíjense en los puntos. Ahora bien, dice, por otro lado, se aprecian abundantes células redondas. Ya me está diciendo la forma de las células, redondas. ¿Ya se fijaron? Vamos a ponerla con otro colorcito. Son células redondas, dispuestas de manera aislada
estas presentan, si me dicen que están aisladas, ¿qué quiere decir? Que están separadas. Y esta parte de la disposición fue de las cosas que les dijo la doctora, que les va a dar la pauta para saber en este caso, la estirpe, ¿sí o no? Y vamos a hacer el repaso. A ver, si en este caso son epiteliales, ¿cómo deberían de estar agrupadas en la epitelial? En grupos cohesivos. En grupos cohesivos, ¿verdad? Y eso está aquí, no. ¿Cómo están las de células fusiformes? Las de mesenquimal fusiforme. ¿Cómo es generalmente su agrupación? En grupos no cohesivos. Puede haber aisladas, pero aquí la diferencia fundamental, chicos, son pero son no cohesivos, ojo, ya separadas y además que están como redondas. Por lo tanto, aquí ustedes ya pueden decir esto, obviamente. La estirpe es mesenquimal redondas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No los escucho? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Ahora dice, estas células presentan, y aquí todo esto que les va a decir esto, hasta acá, ¿qué son? Léanlo. ¿Son criterios? De malignidad. Son criterios de malignidad, ¿no? Entonces con ello vamos a poder saber, por un lado, el comportamiento biológico y por otro lado vamos a saber el grado de diferenciación. Entonces dice, fíjense, vamos a contarlos. Dice, presenta anisocitosis marcada, macrocariosis, quiere decir que hay células grandotas. Aumento de la relación núcleo-citoplasma, anisocariosis, núcleos grandotes. Cambios de la cromatina que va de fina granular a burda. Todos estos son, digamos, entre generales y de núcleo, hay 4. Y después les hablan de los de nucleolo. Dice que están prominentes, en este caso con diferente tamaño, porque son anisonucleolosis de diferente tamaño. Son 2 más. En realidad tenemos 7 criterios, pero de núcleo-nucleolo tenemos 5. Benigna, maligna, con lo que les dijo la doctora. Maligna. Quedamos que era arriba de 3 criterios, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Vale. Y bueno, y ya por último entonces, yo le voy a quitar aquí, porque aquí abajo yo le puse el diagnóstico de laboratorio de cómo quiero que me lo den para que sepa que están revisando esto. Yo sé que lo más fácil es que me dijeran el nombre de la neoplasia. Les digo yo de broma, ¿cómo le vamos a poner al niño? Pero si ustedes ya me dan eso, el nombre de la neoplasia, para mí va a ser, en estos momentos va a ser el diagnóstico final. Para mí. Yo sé que los laboratorios lo manejan diferente, pero es para que ustedes practiquen esto. Ahora dice, los citoplasmas de algunas de las células son escasos, abundantes, bien delimitados y presentan vacuolización. Si yo ya me sé las neoplasias, yo sé que esta neoplasia que está en vagina y que es de redondas, tiene estos criterios. Por lo tanto, para mí el grado de diferenciación sería ¿cuál? ¿Cuál sería ese grado de diferenciación? Moderado. Pues yo me lo diría incluso hasta bien diferenciada. ¿Por qué me iría? Porque está bien delimitada, porque tiene escaso citoplasma y porque además presentan vacuolas. Y estos 3 criterios son normales en la neoplasia. Yo me iría bien diferenciada, ¿vale? Quizás a lo mejor esta es la parte que más les cueste trabajo. No se angustien. Por lo mucho será un punto de 400 que les pregunto en el examen. Entonces no se angustien, un punto no va a pasar nada. Pero yo creo que sí es importante que vean en qué me estoy apoyando de la descripción para poder dar esto. Si aquí en la descripción a ustedes les dice que se ven desgreñadas, que se ven con los citoplasmas esmerilados, que se ven poco definidos los bordes, eso ya les puede decir que hay problemas con la diferenciación. Si una célula que tiene que tener gránulos no los tiene, eso es un problema de diferenciación. ¿Quién tiene gránulos de los que vieron? A ver, repasando. Preguntas hasta de examen les estoy dando. Mastocitoma. ¿Y quién más tiene aparte del masto? Que ahí son hipercromáticos de color rojo magenta.
¿Quién más tiene gránulos aparte de las que vieron? Melanoma. El melanoma, y ahí son de color ocre. Son color ocre, café o negruzcos. Por lo tanto, a estas dos neoplasias, si les dice la descripción que están poco granulares, eso es poco diferenciado, o incluso pueden decir que es, en este caso, indiferenciado. ¿Vale? Ahí ya tienen el punto, porque no tienen lo que debe de tener. Y entonces, para fines prácticos, para esta descripción, si me están diciendo que el raspado lo hicieron en vagina, y aquí sí necesito saber el sitio, yo puedo dar el diagnóstico de laboratorio. Neoplasia es primaria o secundaria. Acuérdense que la secundaria es la metástasis, por lo tanto esta es ¿qué? Primaria. Primaria, ¿no? Ya quedamos. ¿Cómo eran los criterios? Benigna, maligna. Maligna, porque sabemos que tenía 7 criterios, y de esos 7 criterios, 5 criterios eran de núcleo y nucleolo. La estirpe, que bueno, en este caso aquí, perdón, cometí un error y no me regañan. A ver, bájenme un punto. ¿Por qué me bajan a un punto? Porque primero digo la estirpe, ¿están de acuerdo? Y luego digo ¿qué? El grado, ¿no? Ahora sí. Yo digo primero que es neoplasia primaria de... Ay, no le puse. Mesenquimal redonda. Como tengo aquí encima el libro y al gato, ya gatito, bájate, gracias. Mesenquimal redondas. Maligna. Y ahora sí digo el grado de diferenciación, que sería bien diferenciar. Esto ya lo voy a borrar para que vean ahora sí cómo queda el diagnóstico del laboratorio. Le quito las flechas y entonces esto es lo que ustedes tendrían que contestar para saber que están revisando lo que les está diciendo el laboratorio y si coincide con lo que ustedes están viendo en la clínica. ¿Alguna duda con esto, chicos? Vamos a quitarle este paréntesis también. Incluso aquí le podríamos poner neoplasia, estirpes, mesenquimal redonda. Ahora sí, como yo les digo, si no tienen duda con el de laboratorio, lo siguiente sería dar el diagnóstico de final. Si ahora sí ya sé que es una neoplasia, que es de redonda, que es la maligna y que está en vagina, ¿cómo se llama el niño? TBT. ¿Ya vieron? Y si se van en ese orden, créanme que no van a tener problema con su taller. La cosa es que analicen los resultados. ¿Dudas al respecto con esto? Yo tengo duda de cómo saber si es primaria o secundaria con la muestra. Ok, perfecto, que bueno, mejor ahorita pregunten. Bueno, primaria, vamos a repasar. Primario quiere decir que puede estar en el sitio, es decir, que lo que, te voy a poner un ejemplo, aquí en vaginal, las células que se están transformando son precisamente, perdón, estoy diciendo la tontería. Te voy a poner el ejemplo que aquí estamos hablando de vaginal y esta neoplasia es de implante, que tiene que ver con esto que les decía que eran linfocitos transformados, y quizás aquí el detalle sea que tú sabes, en este caso, qué tipo de neoplasias están en vagina y que son las que van a estar presentes. Hay otras en las que te puedes apoyar con el tipo celular que está ahí. Esta no sería el mejor ejemplo, la vaginal, pero te pongo otro ejemplo, piel. Si yo te pregunto en piel, ¿hay melanocitos? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, si tú estás viendo que en tu descripción te están dando que hay melanocitos ahí en el sitio, ¿dirías que es primaria? ¿Puede estar en el sitio ese tipo de tumor o de neoplasia? ¿O sería de otro lado y que viene como una metástasis? Sí, debe de estar ahí. Debe estar ahí. Te pongo otro ejemplo. Vamos a poner igual piel, porque piel es muy rico en ese sentido. Si yo te digo que hay fibroblastos transformados, que tiene un fibroma o un fibrosarcoma, ¿es normal que allí en la piel, entre las capas, haya fibroblastos? No. ¿Seguros? Creo que no. Sí. No, exacto, ¿no? Abusados. Hay cómo se llaman los, por ejemplo, en este caso, los que son los centinelas de piel, son los histiocitos. ¿Te acuerdas? Esos son los de piel.
Y en ese sentido yo te digo, oye, hay un histiocitoma. Ah, histiocitoma puede haber en piel. Sí, esa es primaria. ¿Ya te fijaste? Uno más extremo. Tomo una PAF de hígado y te digo, ¿qué crees? Hay mastocitos. Tiene un mastocitoma el hígado. ¿Sería primaria o secundaria? Secundaria. Secundaria, ¿verdad? Porque no debe de haber mastocitos en hígado. Entonces, esto es lo que te puede ayudar a saber si es primaria o secundaria. Primaria es del sitio, pertenece, debe de estar esa célula ahí. Secundario es una metástasis. Ahora sí queda un poquito más claro. Súper claro, doctora, gracias. Ah, ok, perfecto. Y créanme que hay mucho, ¿por qué es importante? Me van a decir, bueno, a ver, me echa todo este rollo, doctora. ¿Y para qué me sirve a mí saber si es metástasis o no? Porque acuérdense que si ya hay metástasis, esto nos va a llevar a cambiar nuestro protocolo en el tratamiento. Que muchas veces se tengan, por ejemplo, algo que a veces no se hace en veterinaria, se tenga que extirpar los linfonodos regionales o los nódulos linfáticos para hacerlo de mejor forma, ¿no? Por ejemplo, esto pasa cantidad de veces en glándula mamaria. Cuando hacen las mastectomías, ya sea unilateral o bilateral total, pues qué padre, porque sí quitan todo, pero muchas veces dejan la cadena ganglionar. Y esto obviamente ahí va parte de la metástasis, se va a hacer la metástasis por linfonodo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en situaciones de masto, de melanoma, que cercano a la zona hay que checar el ganglio que está más cercano, el linfonodo que esté más cercano, para ver que no haya metástasis. De hecho, ahí les voy a poner ahorita unos ejemplitos, ¿vale? Entonces, ¿qué pueden poner en el diagnóstico de laboratorio? Yo aquí les puse, pueden poner compatible, y eso muchas veces se los va a manejar el laboratorio. Nunca les va a decir así 100% porque se pueden equivocar. Ellos no tienen el caso clínico. Ellos no están viendo la descripción al 100% ni palpar el tumor. Entonces le van a decir diagnóstico compatible con... Ay, perdón, no era aquí. No era aquí, era acá. En el diagnóstico final siempre les van a poner diagnóstico compatible con TBT. Esto que yo les estoy colocando en esta parte, esto de aquí, yo se los estoy pidiendo porque lo que quiero es que manejen los conceptos que vimos en clase. Ya después se van a ir torciendo y entonces nada más se van a ir directamente ya con el diagnóstico final que de laboratorio, ¿vale? Ahora, vamos a poner lo siguiente que tenemos que considerar. El diagnóstico final es la neoplasia con el sitio de la toma y la historia clínica. Si se fijan, yo de una vez que ya les coloqué esto que está en amarillo, les dije, ¿y de dónde tomó la muestra? De vagina. Entonces ya hago el switch. ¿Qué es lo común en vagina? Y por eso lo comentamos en clase. Pues lo común es que haya TBT, que haya leiomioma o que haya carcinoma. Pero ya por la descripción, sabiendo que es de redondas, ya puedo deducir que es TBT. Las otras van a ser fusiformes y estarían más internas en la mucosa. Y el carcinoma igual. Y además tendría que ser diferente la descripción. Por eso es importante que retomen todo lo que vimos en clase. ¿Sí queda claro hasta aquí, chicos? Sí. Sí, doctor. Ok, ahora, fíjense muy bien. También hay que considerar si hay en su momento combinaciones. Es decir, la mayoría de las veces me resuelven muy bien en el examen esta parte, pero se les olvida que si está también en inflamación, reporten la inflamación o el cambio en su momento adaptativo. Es decir, puedo tener neoplasia inflamación, puedo tener nada más neoplasia, puedo tener nada más inflamación, o puedo tener adaptativo con inflamación, o nada más un cambio adaptativo. Todas estas combinaciones las puedo tener. Y hay ocasiones en que, sobre todo en los tumores, como empiezan a crecer, es más, todavía agregaría aquí uno, que se me pasó a poner, puedo tener zonas de reparación. Porque es tan grande que hay sitios donde, ahí le puse repatación, hay lugares en los que está la neoplasia, está creciendo, se está nutriendo, otras zonas donde ya hay detritus, hay lesión. Tengo, por ejemplo, también muy común en esta situación encontrar necrosis, pero aquí necrosis no aplica. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una citología. Ya quedamos que en vez de necrosis, ¿qué va a decir? Que les dije ahorita. Esto es lo que ustedes pueden en este caso reportar, o más bien interpretar, que en vez de necrosis les van a decir detritus. Si ustedes dicen, detritus abundante, es que ya empezó a haber zonas de necrosis, ¿vale?
Creo que con esto espero no les cueste tanto trabajo resolverlos. Ahora, por ejemplo, para vaginal. En vaginal igual describimos las células o tenemos que tomar en cuenta esto, el índice de maduración. Ay, bueno, yo ya estaba muy borracha escribiendo ayer porque le puse ahí varias faltas de ortografía. Ahí está, índice de maduración. Y entonces lo que tengo que hacer es poner en orden mis células. Primero van las parabasales, luego las intermedias, luego las altas, luego las superficiales, luego las anucleadas. Recordando que las basales no es normal, pero si las hubiera tendrían que ir antes de estas, ¿están de acuerdo? ¿Y qué hago? Bueno, pongo mi cuenta y ya enfrentito le pongo que si yo ya ubiqué qué etapa está, pues pongo el valor normal o lo que puedo encontrar en la etapa del ciclo estral. Por ejemplo, yo aquí les puse, se identifican 3 laminillas, se revisan 3 laminillas en las que se identifican células epiteliales del tracto vaginal con el siguiente estado de maduración. Vean esta columna, aquí les dejé 0, 0, tiene superficiales 60, anucleadas 40. Lo primero que checo, ¿esto suma 100? Sí, también tengo que checar esto. No tiene polimorfo y no tiene eritrocitos. ¿Qué etapa del ciclo estral está? Vamos a poner que ustedes esto no lo están viendo, ¿verdad? Porque yo les puse ahí el resultado. Pero yo tengo que acordarme, entonces, lo que hacen los laboratorios, como ya se lo saben, simplemente les dan el diagnóstico, pero yo quiero que repasen. Entonces, lo que les pido muchas veces es que pongan aquí la tabla. ¿Quieren poner toda la tabla? La pueden poner, pero si no, cuando menos, si dicen, yo me acuerdo que en las clases la doctora me dijo que si había muchas superficiales de estas, y acá ya hay nucleadas, esto es estro, pero no es cualquier estro, porque no tiene totalmente las anucleadas, entonces esto es un estro intermedio. Aquí ya por eso le puse el diagnóstico. Y entonces coloco aquí los valores normales, incluyendo siempre a polimorfo y eritrocito. Estas no se me deben de olvidar. ¿Sí queda claro? Y con eso entonces yo ya tengo mi valor, digamos, de referencia. Eso es lo que quiero que hagan con el hecho de poner los valores o los rangos normales de acuerdo a la etapa del ciclo estral. Ahora, si nosotros estamos ante una patología, por eso les puse aquí, si es una patología, deberán comparar con la descripción contra la mucosa o el epitelio normal. Si en este caso hay alguna alteración, pues marcar las características. Y en este caso pueden encontrar otros, por ejemplo, moco, bacteria. Y en este caso o diagnostican el ciclo estral o diagnostican la alteración patológica. ¿Vale? Esto de comentarios ya no va. ¿Dudas con respecto a esto de vaginal, de cómo lo van a reportar? No, hasta ahorita. No, hasta ahorita. No, me encanta que dicen, ya en el examen es cuando tenías problemas, doctora. Muchos problemas. Bueno, voy a quitar esta, déjenme guardar esto que le puse aquí y vamos a ver un casito. Déjenme cerrarle aquí. Eso, primero les quiero enseñar. Déjenme ver, ¿todavía tengo tiempo? Sí. Para que vean algunos casos. A ver, vamos a abrir uno de los de aquí. Por ejemplo... Profesora, ¿Sí? ¿cuándo es el examen? El lunes. Si se los va a recorrer porque no han estudiado, ¿cómo ven? Ah, ¿verdad? Y hasta el silencio también sepulcral. No, ya les había dicho que vamos a... Déjenme ver qué horas son. Digo, ¿qué horas son? ¿Qué día estamos? Estamos a 23. Jueves 23. Jueves 23, ¿verdad? Bueno. El taller lo van a entregar el 30, jueves 30 es el examen. Para que lo vayan anotando. Todavía tienen tiempo, van a tener que estudiar con el taller. Y yo lo que espero es que con el taller, el lunes que les pregunte, tengan dudas. Entonces todavía tienen para hacer el taller. Tienen 2 talleres incluso, porque ahorita no vamos a terminar de ver todo. Pero miren, por ejemplo, les voy a poner Es que tengo que abrir uno por uno porque no los tengo en presentación. De hecho, estos ya vienen, digamos, resueltos por el laboratorio. Son algunos de los casos que luego mando, me comparten, que tengo ahí algunos para que incluso vean el formato. Ahí va. Ok, ya alcanzan a ver el caso, es de un caso de un diagnóstico de Alhambra. Sí, doctora.
Ok, entonces fíjense. Bueno, viene el formato, vienen aquí lo que me interesa, paciente, se llama Cala, es un perro mestizo de 14 años, hembra, y viene el propietario. ¿Vale? Lo siguiente importante, bueno, esto es con respecto a la toma y a la recepción de la muestra, viene quién es el remitente, y en este caso es el médico, y de qué hospital, que bueno, esto debería de tapárselo, pero bueno, no vayan a decir que yo se los puse, ¿eh? Esto es aquí secreto entre nosotros. Luego dice, anamnesis, nódulo con crecimiento de 6 meses de evolución, tratamiento ninguno. Y entonces aquí viene, método de obtención, punción. Aquí también le podían haber puesto PAF o BAF, es lo mismo. Y dice, descripción microscópica de la lesión. Perdón, macroscópica de la lesión. Es un nódulo de 5x5x5 suave, desplazable, ulcerado y con evolución de 6 meses ubicado en el codo derecho. Estas son de las cosas que sí son importantes a nivel de la clínica, aunque por ahí en ocasiones podemos tener simplemente el resultado del laboratorio y tratar de, digamos, deducir qué neoplasia es, sí, pero generalmente necesitamos estos datos, porque si ustedes se fijan, cuando habló la doctora con ustedes para lo de las neoplasias, siempre les dio características macro, si es movible, si ulcera, si genera una zona de alopecia, si de alguna manera hay dolor, en qué zonas. Por eso es importante que esta parte sí la repasen. Entonces, bueno, en esta parte del formato vean que les da la descripción citológica, y algo que hacen los laboratorios es que toman, ahora para evitar, antes como no había tanta tecnología ni tan buenas cámaras en los microscopios y todo, pues mandaban el resultado así como tal. Ahora no, ahora lo que hacen los laboratorios, sobre todo cuando trabajan bien, es que les deben de mandar las fotografías de lo que está viendo el citopatólogo con la descripción para que, ok, mira, así se ve, y así incluso uno pues también va entendiendo, va aprendiendo citología. Entonces lo que hicieron fue en esta parte colocar las fotografías desde el 10x, 40x, y aquí ya bajaron incluso a 100. Y entonces lo que les colocan es la descripción. A ver, ¿quién me ayuda leyendo la descripción? ¿Quién dice yo? Yo. A ver, gracias, doctora Gabriela. Ayúdeme. ¿Qué dice este tumor? Dice, se recibieron 2 laminillas y se evaluó una teñida con Wright. Permítame un momento. Ajá. Elevada celularidad representada en su mayoría por células dispuestas en grupos no cohesivos con borde celular no definido. Ligera cantidad de citoplasma con moderada presencia de material granular fino y algunos con otro tipo de gránulos color magenta. La mayoría con vacuolas en su interior, núcleo de redondo a oval eucromático. Se observan algunas binucleaciones, frecuentemente con nucleolos mostrando moderada anisocitosis y anisocariosis. Estas células en ocasiones se encuentran acompañadas o sobre nubes de matriz rosa. También hay ocasionales neutrófilos bien conservados y macrófagos activos. Alta cantidad de eritrocitos sobre película moderadamente densa. Ok. Bueno, ahora, ¿qué rescatan? Vamos a tratar de evaluar. ¿Hay hemorragia, sí o no? Sí. Menciona que hay eritrocitos en el fondo, que hay en fondo eritrocítico. Vean, incluso aquí están viendo, si hay algo de eritrocito, pero se fijan, el patólogo no lo tomó como muy en cuenta. Yo sí diría, pues aquí están, miren, si alcanzan a ver aquí mi puntero, aquí están. Estos son eritrocitos, es escasa, pero hay algo de eritrocitos. Bueno, ahora lo siguiente. Con lo que vimos de la inflamación, ¿cómo catalogan? Dicen que también hay ocasionales, o sea que hay pocos neutrófilos bien conservados y macrófagos activos. No dicen cuánto, ¿se dan cuenta? Y esto nos vamos a topar la mayoría de las veces, que como tal nada más manejan que ocasionales, que raramente presentes. Dices, pues eso a mí no me dice nada, si yo lo que necesito es como un porcentaje. Sin embargo, ¿ustedes catalogarían que esto tiene inflamación? Vean ahora las imágenes. ¿Sería como muy importante la inflamación? No. Pues no, o sea, por eso incluso el patólogo ni se da tanto el rollo de estarme dando hasta proporciones o decirme qué gran cantidad, porque no es tan representativo. En este caso, lo más importante es el cambio que tienen estas células que están formando obviamente este nódulo que están reportando. Y acuérdense, está ubicado en el codo derecho, está ulcerado,
está desplazable y está pequeño, 5 por 5 por 5, bueno, no, ni tan chiquito, ¿verdad? No, está grandecito. Ok, ahora, díganme, de esta descripción, ¿lo considerarían en qué estirpe? Vamos a primero a denotar la estirpe. ¿Cómo dice que estaba? En su mayoría por células del material granular fino, algunos con otro tipo de no está, perdón, arriba, dispuestas en grupos no cohesivos con borde celular no definido. Y vean, están ahí pegadas, pero no están como tal, no es un epitelio. Y esto a veces confunde cuando no sabemos mucho, pero no están cohesivas. ¿De qué forma son las células? ¿No lo dice? Sí. Se ven medio fusiformes, medio caudadas, ¿no? Ok, entonces, ¿qué tipo de estirpe le darían a esta neoplasia? Mesenquimal fusiforme. Mesenquimal fusiforme, ¿verdad? Muy bien. Ahora, les dan unas características interesantes. No sé si alcanzan a apreciar que dice. Aquí, en vez de irse primero con el tipo celular, el núcleo y el generalmente el núcleo y el nucleolo empezaron con los citoplasmas. Y fíjense, dicen, ligera cantidad de citoplasmas con moderada presencia de material granular fino y algunos otros tipos de gránulos de color magenta. ¿Quién tiene gránulos magenta de lo que vimos? Y de hecho aquí se alcanzan a ver, aquí están los granulitos. En esta se ven un poquito menos, pero están aquí en la periferia. Mastocitoma. Los mastocitomas. Entonces esto ya podemos de alguna manera definir que fuera masto. Podría ser, ¿no? Podría ser, aunque no veo tan definidos los gránulos. Bueno, me hace sospechar, aunque no es tan claro. Generalmente el masto, acuérdense dónde entra el masto, en redondas. Y aquí ya no vemos que estén redondas. Ustedes bien apreciaron que están ya medio ovaladas y fusiformes. Por lo tanto, yo descartaría porque el masto tendrían que estar redondas. Entonces, ¿en dónde más bien quedaría la clasificación para ser más correctos? ¿Melanoma? No, porque el melanoma es ocre de color café. Tendría el precipitado, pero no contentes. Quedaría dentro de las fusiformes, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y ahí me quedaría la duda de, bueno, estos gránulos de color magenta, o mando a hacer una tinción porque ya está con cambios importantes de... ¿Se acuerdan de la forma? ¿Cómo se le llamaba a cuando hay un cambio de una forma importante en las células? Anisocitosis era diferente tamaño, que es a lo que voy. Pero cuando tengo muchas diferentes formas, ¿cómo se le llama eso? Para repasar. ¿El pleomorfismo? Pleomorfismo, exactamente. Entonces ya tiene un pleomorfismo importante. Y aquí necesitaría a lo mejor una tinción para confirmar que estos gránulos fueran masto. O bien me quedo entonces con el que es de fusiformes. Y ahí, ¿cómo se le llama a las fusiformes malignas? ¿Cómo sería el término genérico? Melanoma. No, porque melanoma sería de melanocitos. Miren, les voy a dar el ejemplo. ¿Mesenquimático? Cuando hablamos de las células, no es mesenquimático. Podría calzar, pero no se le llama así. Cuando decimos que es epitelial maligno, decimos que es carcinoma. ¿Se acuerdan? ¿Es un sarcoma? Exactamente, esa es digamos la contraparte. Cuando yo hablo de un mesenquimal maligno, les voy a llamar sarcomas. ¿Ya vieron? Entonces yo me podría quedar a lo mejor más que fuera sarcoma. Ahora, ¿es maligno o benigno? Porque yo ya estoy diciendo que es maligno. A ver, cuenten cuántos criterios de malignidad tenemos en este casito. Dice que tiene la situación de binucleaciones, ¿ya vieron aquí? Sí. Tiene además nucleolos que están de diferente tamaño. También los nucleolos están de diferente tamaño y hay varios. Ya llevamos 3 y aparte, y ya porque los otros 2 son, pero si sumamos a los de arriba ya tenemos como 5 criterios. Entonces bueno, para mí, sobre todo por esta parte de tener ya el nucleolo con diferente tamaño y que además tengo la anisocariosis marcada, para mí esto ya no sería benigno, porque ya tiene cambios a nivel del material genético. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ah, miren, sí está acá. Yo pensé que no lo habían puesto, no lo había visto. Miren, aquí está. Alta cantidad de eritrocitos. Ya decía yo. No lo veía. O sea que sí tiene hemorragia. Ya. Entonces, al final, ¿qué me podrían decir de esta neoplasia?
cómo darían el diagnóstico de laboratorio. Para que ahorita le baje y vean la diferencia de cómo lo reporta el laboratorio, si se los voy a enseñar. Neoplasia Pues, grado. Acuérdense del ordenador. Neoplasia de células fusiformes. Ajá. Pero si me dicen nada más de células fusiformes, ¿dónde quedó todo lo que vimos en clase? ¿Ya ven cómo son? Neoplasia de células mesenquimales fusiformes. Primaria, neoplasia primaria de células fusiformes mesenquimales. Luego, ¿qué seguiría? Maligna. Y ahora, el grado de diferenciación, porque esa está interesante, ¿no? ¿Sería bien diferenciada, poco diferenciada, moderadamente diferenciada? Nos costó trabajo, ¿no? Moderadamente. Poco diferenciado. No, yo lo mandaría poco diferenciada, doctora, porque está bien raro, vean, ni se ven alargadas, pero tampoco se ven redondas, ni como epitelio, están Como raras. ovaladas. Están como ovaladas, con plieguecitos. Incluso fíjense, algo que yo les decía hace ratito. Son no cohesivas y dice borde celular no definido. ¿Se acuerdan que hace ratito se los dije? Cuando vean esto en las descripciones ya pueden asumir que está poco diferenciado. Eso les va a ayudar, ¿vale? Ahora, vamos a ver cómo contestó el laboratorio, ¿no? Y dice, fíjense, interpretación. Compatible con neoplasia mesenquimatosa maligna. No se meten en broncas porque ellos no tienen al paciente y no están viendo la neoplasia. Y dice ahora, esta es la interpretación, esto es lo que yo les pedí ahorita, díganme, primaria, secundaria, la estirpe, eso es lo que es la interpretación. ¿Cuál es el diagnóstico final? En este caso, compatible con sarcoma fusocelular, porque ya tuvieron otros elementos para poder decir que era un sarcoma fusocelular. Eso ya se puso a revisar el médico, revisó la celularidad, es una clasificación del sarcoma, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es que esto les quede claro. Y ahorita, aunque ustedes no son patólogos, bueno, cuando menos los que están más despiertos, vieron que sí pudieron llegar. Que me quedaba la duda de que dice que los gránulos, pero yo no las veo redondas, yo no veo muchos gránulos. Y si tuviera la duda, ¿qué mando a hacer? Pues mando a hacer una tinción especial. Y por ahí la doctora creo que sí se los comentó. ¿Qué tinción mando a hacer si sospecho que fuera un mastocitoma? Para evidenciar los gránulos a que se vuelvan metacromáticos. ¿Alguien lo apuntó, lo leyó, estaba despierto en ese momento? ¿Cómo se llama la tinción? No se los dije, se me olvidó. Entonces le bajo un punto a la doctora. Chicos, ¿tienen un punto más? Un chocolate menos. Un punto menos para la doctora. ¿Pero usted se acuerda cuál es la coloración, doctora? No, yo sí me la sé. Yo sí, azul de toluidina. Exacto, muy bien. Ya le quitamos el menos un punto. Ya estamos tablas. Es azul de toluidina. Eso es lo que mandaría a hacer. Si quieren, anótenlo, chicos. Se llama azul de toluidina. Y lo que hace esta tinción es volver los gránulos metacromáticos más digo, a lo mejor no es lo correcto, como que se ven como brillantes, como fosforescentes, para hacerlos evidentes cuando en tinción de Wright o de Jimson no se ven. ¿Vale? Y bueno, miren, aquí les voy a leer el comentario porque está bueno. Siempre ponen comentarios los patólogos, nos dicen: si bien por la ulceración la posible de reactividad existe, hay elementos citológicos que hacen pensar más en un sarcoma. Se recomienda realizar biopsia incisional de la lesión y posterior estudio histopatológico para ratificar la malignidad antes de realizar una resección amplia, si es que esta en primera instancia no fuera posible sin involucrar otros tejidos o complicar la expectativa de cicatrización. Y esto sí es bien interesante, les voy a platicar rápido porque ya con esta nos vamos y le seguimos el lunes. Porque en ocasiones este tipo de tejido se parece, si uno no tiene la experiencia, a tejido que les decía cicatrizar. Y en algún momento un laboratorio con los que trabajábamos, el dueño pues demandó al laboratorio, no nos podía demandar a nosotros. Bueno, sí, nos demandó a nosotros más bien y nosotros demandamos al laboratorio porque nos dieron mal un diagnóstico. Y entonces al tener nosotros este criterio de que era un fibrosarcoma en un dedito, pues la situación era hacer la amputación amplia y entonces pues nosotros hicimos no amputamos todo, amputamos nada más 2 dedos, pero al final pues no era eso, no era una neoplasia maligna, era tejido cicatrizal. Entonces por eso es importante el que antes de agarrar y tomar las decisiones de amputación y de quitar masas extensas, siempre mejor irnos a la biopsia excisional como lo manejan aquí,
para poder confirmar ya con el listo qué tanto están alteradas las células, qué tanta profundidad tienen, si están abarcando o no otros tejidos, y no cometer ese tipo de errores, porque eso sí es muy triste, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nos vamos a quedar. Hagan su taller. Está el otro taller. El lunes nada más voy a repasar dos casos más. Uno que tengo por aquí importante de cosas que les quiero decir. Pero ya vamos a empezar en hematología. Si tienen dudas, la primera hora checamos dudas. Y si no, empezamos con hematología. Para que el día 30 entreguen su taller. Es individual, lo tienen que hacer a la computadora. Le tienen que agregar su carátula. Le tienen que poner su bibliografía para que no haya sorpresas. Y entonces para que el jueves hagamos el examen va a ser por plataforma, ya luego les digo cuál plataforma, y tienen que tener obviamente cámara encendida, para que lo vayan contemplando con su celular o con otra computadora, por favor, ¿vale? Bueno, pues gracias chicos, nos vemos el lunes. Gracias. Sí, dime. Sí, pueden hacerlo formato libre, nada más que por favor se vea. Si lo quieren hacer como presentación de PowerPoint está bien, si lo quieren hacer corrido en un Word está bien. Lo que sí les digo, no lo hagan en el cuaderno y luego agarren y saquen fotos porque ni se ven y así no se puede calificar. De verdad cuesta mucho trabajo y son bastantes, entonces sí traten, o lo pueden incluso, si les queda y tienen la habilidad de hacerlo por Excel, también lo pueden hacer en una hoja Excel. La cosa es que vengan los datos, lo que les estoy pidiendo, ¿vale? Igual en PDF. Incluso si no lo quieren que lo manden en PDF, el PDF es más que nada porque esto hace más chico el archivo. Pero igual, si no los pueden convertir a PDF, mejor mándenlos en el normal para que no tengamos problema, ¿vale? Ok, Sí, doctor. Dale. gracias. Esto que lo pusieran en PDF. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias.